damos por iniciada esta sesión de la Comisión Especial Investigadora del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía, ¿cierto? Y en esta ocasión la Secretaría de la Lectura a la cuenta. Y, señor presidente, se recibió un solo documento que es un oficio del director de vialidad por el cual informa sobre el número de atentados o situaciones de riesgo que han debido enfrentar sus funcionarios y adjunta ciertos documentos. Eso es todo. Muchas gracias. Esto en relación a la solicitud del diputado Venegas, ¿ya? De la comisión, a raíz de la presentación del diputado Venegas. Entonces, ¿algún dato sobre la cuenta? ¿Algún comentario sobre la cuenta? ¿No? Entonces vamos directamente. Quisiera comentar lo que comentaba recién con María Teresa, que si esta es nuestra última sesión, tendríamos 15 días de plazo a contar de mañana para hacer el informe. Eso es 2 de septiembre. ¿Ya? Entonces, para que trabajemos el informe y nos reunamos después de regreso de la digital para aprobar ese informe, que es bastante transversal, lo más seguro es que va a ser bastante transversal, y allí debiésemos fijar los puntos correspondientes. Entonces yo les pido que sus asesoras y asesores se reúnan o nos contacten con Carolina Codoseo, que es la asesora con que yo trabajo, que trabaja conmigo, y con ella poder ir organizando un poco la redacción del documento. ¿Ah? ¿Será posible aquello? De 2 meses. Ya. Es posible. Muy bien. Cuéntame, perdón, Ricardo, ¿tienes algo más o menos esbozado tú? Te propongo una idea, no sé si Miguel, que no lo vi hoy día en Temuco, pero parece que está en Valparaíso, como la otra semana es distrital, a lo mejor vamos a juntarnos, y fíjate que en la comisión somos varios de la Araucanía, está la Andrea Parra, estás tú, está Miguel, habemos varios, a lo mejor nos podemos juntar un rato en una tarde en Temuco y tirar algunas líneas entre nosotros. No sé, es una propuesta. Perfecto. Es una propuesta, porque sería más o menos, avanzaríamos, porque yo lo creo podemos que ponernos de acuerdo, bastante consensuado, y podemos hacer algo interesante todos los parlamentarios. Sí. Es una propuesta. René. Ahí está René, hola, Coco. Hola. Puede ser en Cunco, yo decía. Bueno, un problema. Sí, pues puede ser no es problema. No es problema. No es problema. Me dicen si lo hacemos aquí. No tengo ningún problema, de verdad. No tengo ningún problema. Pudiésemos ser bienvenidos en Cunco, y la diputada Osandón, que estaba en todas las sesiones, puede ir a la Araucanía también. Siempre mis colegas son bienvenidos. No, fuera de broma, Ricardo, si les quieren lo hacemos aquí, no tengo ningún problema. De verdad. Tiene un quincho chiquitito. Tiene un quincho chiquitito así, para atender. Bien, pero no, de verdad. Nos ponemos de acuerdo. Ya. Muy bien, ya. entonces. Listo. Perfecto. Ahí nos ponemos de acuerdo en el detalle. ¿Ah? Bueno. Entonces, la orden del día tiene por objeto recibir al señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. ¿Ah? Entonces, no sé si está el ministro. ¿No aparece? No aparece en pantalla, pero debe estar por llegar. Como le digo, venimos saliendo de otra sesión. Está conectado, pero no está en su escritorio. Sí. Ya, pues sí está. Veo a Alfredo Moreno. ¿Está ahí el ministro o está en su escritorio nomás? Su escritorio no. Nicolás. ¿Va a hacer alguna presentación? Ahí viene. Ahí está, ¿ves? Ahí llegó el ministro Moreno, ahí llegó. Ahí está. Buenas tardes, ministro. Hola, presidente, ¿cómo está usted? Saludar al resto de los miembros de la comisión también. Qué gusto verlo. Muy bien, sabemos que viene llegando una sesión agitada, así es que... Sí, no, agitada no, pero que... Tensa, dije yo, no agitada. Agitada en cuanto a... exclusivamente en cuanto al esfuerzo, no... sin otra intencionalidad. Ministro, usted conoce el objeto, creo, me imagino, de el mandato de esta comisión respecto a algunos hechos en la región de la Araucanía. Sí. Antes de eso, quisiera decirle que hay esta comisión le solicitó un oficio con fecha 27 de abril
que no ha sido respondido aún. Le rogaría si nos pudiera responder antes de que termine para poder llevar adelante el trabajo de la comisión, porque es importante para nosotros ese documento. ¿Cuál es el tema de ese documento 27 de abril sobre? Es amplísimo porque pide información sobre datos relativos al aumento del monto final de los contratos en los últimos 13 años que se haya efectuado en el Ministerio, especialmente en la Dirección de Vialidad de la Araucanía. Perfecto, sobre vialidad en la Araucanía. Ampliación de contratos, plazos suscritos, montos involucrados, multas, rebajas. Es uno del 27 de abril que salió esta comisión con el oficio 08 del 2021. Perfecto. Muy bien. Ministro, le dejo la palabra. Sí, Nicolás Rodríguez, que trabaja conmigo, parece que tiene alguna información sobre ese oficio. Sí, muy breve. Yo el oficio lo recibimos, le he hecho seguimiento, fue enviado a la Dirección de Vialidad y están preparando la respuesta. Entiendo que está prácticamente listo. Así que si así lo prefiere el presidente, puedo hacerle seguimiento y mandárselo directamente a la comisión. Perfecto, me parece. Estupendo. Gracias, Nicolás. Muy bien, presidente. Entonces, respecto de los temas para los cuales he sido citado, yo tengo una pequeña presentación que va a ser más fácil para poder seguir la materia. Así que, si me permite, Nicolás Rodríguez va a poder presentar. Gracias. Le pido si me pueden dar el permiso para presentar. Bien, respecto de este tema, hay 3 temas que tienen que ver propiamente tal con la comisión y que hemos consignado en esta presentación, y adicionalmente a eso, la comisión hizo un requerimiento para referirnos a la violencia en la Araucanía y cómo nos ha impactado a nosotros en nuestro trabajo, ya sea directamente a Vialidad o a los contratistas que trabajan para nosotros. Así que tengo al final también algunas cifras sobre eso y algunas ideas de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos reaccionando frente a eso. Entonces, si vamos a la primera, por favor. Los temas a tratar que yo tengo preparado aquí es, uno, dar una idea de qué es la Dirección de Vialidad de la Araucanía, para que ustedes vean de qué tamaño es y qué importancia tiene, y que es muy importante dentro de lo que es vialidad en el país. Segundo, en el espectro de tiempo que la comisión está mirando entre el año 2008 y 2021, cuáles han sido los casos investigados por falta de probidad y corrupción y cuál es la situación en que se encuentran hoy día, tanto administrativamente como judicialmente. Y tercero, cuáles han sido las acciones para prevenir y para corregir la falta de la probidad que se han hecho a lo largo de ese mismo periodo. Para partir con lo primero, con la Dirección de Vialidad y su tamaño, debo decir que la Dirección de Vialidad es la más importante del país en cantidad de funcionarios, en proyectos, en caminos. Y en cuanto a presupuestos, la número 2. Si miramos en materia de funcionarios, por ejemplo, tiene más de 500 funcionarios y representa el 11% del total de la dotación de vialidad en el país. En materia de contratos en ejecución, tiene más de 200 contratos y eso es 1/7 de todos los contratos que tenemos en Chile. Tiene la región 12.000 kilómetros de caminos públicos enrolados. Eso es el 14% del total de caminos que tenemos enrolados en el país. Debo decir que además, tal como ahí se señala, es la región que tiene la mayor cantidad de caminos, pero también es al mismo tiempo la que tiene menor cantidad de pavimentos. Solamente el 22% de su red de caminos tiene pavimentos, mientras que el promedio del país es 44%, y en zonas muy urbanas, como es la Metropolitana o Valparaíso, estamos por sobre el 80%. En materia de puentes, que es un tema muy importante y donde la Araucanía es extraordinariamente importante,
Yo estuve recién en la Araucanía y me preguntaban sobre este puente, donde entró este camión. Bueno, el tema de los puentes en la Araucanía es clave porque nosotros tenemos, en todo el país, tenemos 6.800 puentes. Esto no incluye los puentes de las autopistas que están a cargo de distintos concesionarios, pero de los que están a cargo de vialidad son 6.800. Casi un tercio de ellos, casi 2.000 puentes, están en la Araucanía. Muchos de esos puentes de la Araucanía son puentes de madera, puentes de muchísima antigüedad, y que por lo tanto significan limitaciones de peso, limitaciones por problemas que se van, digamos, deteriorando con el tiempo. Así que son parte muy importante de nuestro trabajo y de todo el plan de reemplazo de puentes de madera por puentes de concreto. Y en materia de presupuesto, ya lo había mencionado, en la segunda mayor tiene un presupuesto de 145.000 millones, el 10% de todo el presupuesto de vialidad del país. Así que como ustedes pueden ver, una dirección de vialidad regional de la mayor importancia, si no la más importante que tenemos en el país. Por lo tanto, lo que sucede en la Araucanía es sumamente importante para la dirección de vialidad. Si vamos a los casos investigados por falta de la probabilidad de corrupción entre los años 2008 y 2021, nosotros contabilizamos 8, que tenemos una pequeña línea de tiempo, que están ahí, ustedes pueden ver. Entre 2008 y 2021 hubieron 4 casos. Uno, aquí solamente voy a mencionar los títulos, pero después voy a ir un poco más en detalle de la situación en que está cada uno. En enero del 2008, yo no voy a prejuzgar sobre si hay culpables o no culpables, pero digo, son casos que se han investigado. En enero del 2008 se investigaron anomalías en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que tenían relación con vialidad. El 2008 también, en abril. Esto está hecho en base a la fecha en que se produjo el hecho. No en el momento en que se conoció o el momento en que se sancionó, sino que en el momento en que se produjo la eventual, digamos, falta de la probidad o la corrupción. En abril del 2008, coimas y cohechos. También en 2008 hubo el caso del robo de combustible, en que personas utilizaban combustible para otros usos, mal uso de viáticos, en fin. Y en enero del 2009, participación en campañas electorales del Ceremi de la época, que también fue investigado. En los años siguientes tenemos un caso en el año 2011, fines de 2011, principio del 2012, que se refirió a fraude al fisco en el caso de Caminos Indígenas de Loncoche. Posteriormente, entre los años 2014 y 2018 hubieron 2 casos. Uno que probablemente es uno de los más importantes, en agosto del 2017, y que tiene que ver con las coimas que habría cobrado, digamos, el ex fiscal regional, y también en marzo del 2015 el cohecho a el director regional. Y finalmente, en agosto del 2019, que fue lo que dio la manera puntual, digamos, el origen a esta comisión, están las eventuales coimas a funcionarios de la dirección regional en lo que se ha denominado el caso Fulgueri, por una empresa constructora que tenía diversos contratos. Si vamos al detalle de esos casos, debo decir que los que son más antiguos, los del año 2008, algunos de ellos no tenemos toda la información porque después de un tiempo se envían todas las informaciones al Archivo Nacional, por lo tanto hemos solicitado esa información al Archivo Nacional, todavía no la han entregado, y por lo tanto es posible que lo que voy a mencionar acá no sea lo último o no sea totalmente completo respecto de esos casos. Este caso, denominado de la anomalía del Fondo de Desarrollo Regional, se refería a las anomalías en la elaboración de proyectos de puentes y caminos secundarios. Está radicado en vialidad regional y se checaron los antecedentes al Contralor Regional y, como digo, no tenemos mucho, este es el que menos antecedentes tenemos, porque todo se encuentra en el archivo. En el caso de abril del 2008,
El tema pasaba por una investigación de los pagos de la empresa, de una empresa contratista que habría contratado a la misma persona que en Vialidad era la encargada de verificar los diseños de los puentes, para que ella misma diseñara y elaborara los planos que eran necesarios y que después ella misma verificaba. En esto habían dos funcionarios que estaban involucrados y que están ahí sus nombres. Los dos fueron destituidos y en cuanto al tema penal, el Juzgado de Garantía de Temuco condenó a la señora Yuri a un presidio de 61 días, a un año de inhabilidad absoluta para cargos públicos y al pago de 700.000 pesos de multa. El tercer caso es el robo de combustible y mal uso de viáticos, también del mismo año, 2008. El tema era que supuestamente habían funcionarios que llenaban bidones con benzina y lo utilizaban en un uso completamente diferente a lo que era el supuesto trabajo que estaban realizando. Esto era en Malleco. También creaban, digamos, falsos cometidos para poder cobrar viáticos, para cometidos que no existían. En esto habían 12 funcionarios que estaban involucrados. Se hicieron los sumarios en el año 2008. Terminó esto con 7 funcionarios destituidos, 2 términos de contrato de trabajo y 3 suspensiones de empleo. El caso número 4, participación en campañas electorales. Se trataba de una acusación en contra del Ceremi de la época por haber eventualmente hecho intervencionismo electoral en la comuna de Cholchol a pocas horas de la elección municipal, y este caso suspendió la actividad del MOB por considerarlo propaganda política fuera de plazo, y no tenemos más información sobre ese tema, al igual que lo que mencioné, digamos, del primer caso, por encontrarse los datos en el Archivo Nacional, así que no sé qué pasó en definitiva por este caso. 5, los caminos indígenas en Loncoche, esto ya es 2011-2012, el tema era el pago por trabajos en caminos de acceso a comunidades indígenas, los cuales supuestamente nunca fueron ejecutados. O sea, se pagaban trabajos y se daban por hecho trabajos que nunca se ejecutaron. Habían en esto 3 personas involucradas, 2 funcionarios de apellido Carrasco y Moller y una inspectora fiscal, la señora Roxana Hernández. Se destituyeron a los 2 funcionarios en base a los sumarios administrativos. La empresa fue sancionada con el término anticipado de sus 4 contratos, esta empresa IM. Además, esta empresa fue sancionada a 3 años de suspensión del registro de contratistas. Y en materia penal, se hizo un juicio abreviado en el Juzgado de Garantía de Temuco a los 2 funcionarios involucrados, Carrasco y Moller. Se les dieron, finalmente el juzgado les dio condenas de 2 años, inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años. Y el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en un juicio oral, condenó a la inspectora fiscal por fraude al fisco a 5 años de presidio, inhabilidad absoluta para ejercer derechos políticos e inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos. Finalmente, el número 6, que se refería a un cohecho del director regional de Vialidad, que es de marzo del 2015. Estas eran irregularidades vinculadas a falta de probidad en el pago de viáticos, incumplimiento de jornadas laborales, pagos de horas extraordinarias, en fin, licencias médicas que no correspondían. En esto habrían estado involucrados el director regional de Vialidad y un técnico de la dirección de Vialidad. Rodríguez, que es el director regional, fue destituido. El funcionario técnico fue sancionado con una suspensión de su contrato. Y el tema número 7, que corresponde a las supuestas coimas que solicitaba el ex fiscal regional de la Araucanía, Cristian Ríos, que sucedió en agosto del 2017. De lo que se trataba era que supuestamente le solicitaba dinero a contratistas para la realización de gestiones al interior del MOB.
Esto terminó en una denuncia penal por cohecho y por extorsión. Ya mencioné, digamos, quién era el involucrado. El funcionario fue, este ex fiscal fue desvinculado, y en materia penal, en enero del 2019, el señor Cristian Ríos fue formalizado por delitos reiterados de cohecho por la Fiscalía, y se encuentra actualmente, este es un proceso que está en curso, y se encuentra con medida cautelar de firma mensual. Y el último caso, como digo, que es el más actual y que dio origen a esta comisión, son las supuestas coimas que habrían solicitado, digamos, funcionarios de la dirección regional a la empresa del señor Bruno Fulgieri en agosto del 2019. Aquí se mencionaron dilaciones de las gestiones, las adjudicaciones, las modificaciones de las obras, falta de antecedentes técnicos, incongruencia con las cantidades de obras del proyecto, falta de fundamento en las modificaciones del contrato, irregularidades asociadas a los estados de pago, en fin. De los sumarios no puedo decir mucho porque no están terminados, se encuentran actualmente en su última etapa, están en revisión por la Contraloría Regional de la Araucanía y por lo tanto son secretos, pero sí puedo decir que respecto de la empresa, resultó con el término anticipado de sus contratos, que eran 3, y la Dirección de Vialidad ha pedido una suspensión de 5 años en el registro de contratistas para la empresa SGIC, que es la empresa en cuestión, y la Comisión de Registro no ha tomado una decisión y le solicitó mayores antecedentes a la región para tomar la sanción definitiva. O sea, por el momento estaría pendiente una solicitud de una sanción de 5 años para esta empresa, y como digo, los contratos que tenían ya están terminados. En cuanto a los juicios penales, hubo una denuncia presentada por el Ceremi, que se hizo una investigación que nunca se formalizó, simplemente fue una investigación desformalizada por parte de la Fiscalía, la cual decidió la Fiscalía no perseverar y archivó la causa. Hubo una segunda denuncia presentada por el ex subsecretario Lucas Palacio para que se investigara a los inspectores fiscales por presunto fraude al fisco. Esa denuncia hoy día sigue en manos de la Fiscalía, pero sigue en etapa de ser una denuncia desformalizada. No ha habido ninguna persona, digamos, formalizada por este caso, por esta investigación. Y finalmente hubo otra denuncia presentada por el ex intendente Jorge Atón contra Gustavo Apún y funcionarios del MOP por supuesto cohecho y tráfico de influencia, y la Fiscalía hace pocos días atrás, o pocas semanas atrás, informó la decisión de no perseverar en esa investigación. Esto se vio en el Juzgado de Garantía de Temuco, el cual decretó el sobreseimiento definitivo de esa denuncia, por lo tanto hoy día no continuaría. Así que la única que por lo menos nosotros tenemos, digamos, información en este momento es la presentada por el ex subsecretario Lucas Palacio, y que todavía estaría, llamémosle, vigente, y que estaría trabajando la Fiscalía en ella, pero que estaría trabajando todavía en una cosa muy inicial, pues ni siquiera se encuentra formalizada. Esos son los casos que tenemos en el periodo que está mirando la Comisión. Esa es la importancia que tiene la dirección, y entonces quisiera pasar a mencionar qué son las acciones más allá de los casos, ¿no? De los casos ya mencionados, los sumarios, las iniciativas legales, pero más allá de eso, cuáles son las acciones que se han tomado a lo largo del tiempo para intentar la no repetición de los casos y la minimización de esos casos y también de sus consecuencias. Y para eso tengo que partir de varios años atrás, con, en primer lugar, lo que se denomina el sistema de prevención de delitos. El sistema de prevención de delitos, recordad que en Chile se creó la Unidad de Análisis Financiero el año 2003, y luego el año 2015 se hizo la ley 20.818, que creó el deber de informar a los órganos públicos, y por lo tanto eso el año 2016 llevó a la implementación en numerosas instituciones públicas, entre ellos la Dirección de Vialidad,
de este sistema de prevención del delito, que tiene un enfoque y un objetivo muy claro, que son 3 delitos muy específicos: el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos funcionales. Y establece la obligación de crear un sistema de detección y una obligación de comunicar los elementos sospechosos que haya respecto de. Al mismo tiempo, el año 2017, y como una consecuencia de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, en el Ministerio también se crea lo que se denomina el sistema de integridad. Voy a explicar en unos segundos a qué me refiero. Y que lo que tiene como objetivo es que se mantenga y se asegure la ética y la integridad de los funcionarios públicos que aquí laboran. Esto no es propio de la Dirección de Vialidad, sino que están todos los servicios del Ministerio. Entonces tenemos estos 2 sistemas, uno del año 2016, otro del año 2017, y que apuntan, como digo, a mantener una cultura y un grado un ambiente de control que apunte a la ética y a la integridad de los funcionarios. El año 2018, y sobre esta base que acabo de mencionar, y como una manera de saber cuál era la situación que existía en esta materia en el Ministerio, el MOP contrató a una empresa especializada para realizar una consultoría de la gestión del Ministerio y para que propusiera medidas de mejora, partiendo de que existían estos 2 sistemas, pero queríamos conocer realmente cuál era la situación. Queríamos conocer, yo no estaba en ese año, pero digo, el ministro Lago. ¿Y cuál fue el diagnóstico de esta consultora? Esta consultora es la consultora Gestión Social, entre uno de los principales socios, Eugenio Tironi. Entonces, ¿cuál es de las conclusiones fundamentales? Primero, que cada uno de los servicios del MOP tenía su propio código de ética, o sea, existía un código de ética en cada uno de ellos, y que la mayoría de ellos, 11 de 12, reconocían los valores de la probidad y de la transparencia. O sea, hacían patente que este era un valor fundamental a llevar a cabo en cada uno de esos servicios. Hoy día, por supuesto, todos los códigos de ética lo tienen. Segundo, que si uno conversaba con los funcionarios, el 74% conocía los códigos de ética y un 52% no solamente sabía de su existencia, sino que además lo había leído. O sea, lo mínimo, ¿no? No solamente primero saber que existe, y segundo haberlo leído y saber qué contiene. Tercero, que la percepción de las personas respecto a la transparencia y la probidad era mala. Las peores calificaciones respecto de los elementos que intentó medir esta consultora, las peores calificaciones que le daban los propios funcionarios era a la probidad y a la transparencia. Y finalmente, el otro punto fundamental de este diagnóstico fue que las jefaturas no estaban realizando como parte de su trabajo de supervisión, de dirección, no consideraban y no ejecutaban la tarea de promover la probidad en los funcionarios públicos. Esto no es solamente colgar en una pared un código de ética, sino que es algo permanente de ir tomando acciones para que las personas lo conozcan, para tomar acciones que cuando suceda algo aprovechar que sea una manera de que haya aprendizaje, para que las personas conozcan en qué se traduce la ética y la probidad en sus funciones en particular, la importancia que se le da a este factor para que la gente progrese dentro del ministerio, en fin. Entonces, ese es el diagnóstico con que nos encontramos el año 2018. Entre las propuestas de la consultora fue crear, para que no hubieran todos estos códigos de ética, si bien existen, para que hubiera una cosa clara, fue crear un decálogo, ¿no? Una cosa breve, clarísima, para que la gente más fácilmente pudiera saber cuáles son las 10 reglas fundamentales que tiene, digamos, un funcionario que está en el MOP, y así se hizo. Segundo, que era importante tener una cláusula con exigencias éticas
en los contratos y de hecho en varios de ellos, digamos, se ha incluido. Y tercero, que tenía que haber una capacitación a los directivos, a la jefatura, para que ellos también fueran un agente de cambiar la cultura y de generar esta cultura de transparencia, de probidad, de cuidado de los recursos públicos, de manera tal de que esto fluyera a lo largo de todo el ministerio. Como resultado, además de esa consultoría, y como una cosa adicional, el año 2019 el ministerio, esto ya es con este ministro, decidió agregar a todo esto, a crear este código de ética, que todos, como digo, ya lo tenían, pero este decálogo, a poner esto claramente en los contratos, a darle una capacitación partiendo por los jefes, bueno, todo eso, pero a eso se le agregó el tener una plataforma única de consultas y denuncias anónimas por infracciones al código de ética. Es decir, no solamente hay un código de ética, que es lo que se pretende que la gente lo conozca, sino que la gente, desde ese momento, el año 2019, cuenta con una página web donde la persona puede entrar en forma completamente anónima, puede hacer consultas respecto de si tal o cual cosa que ha visto constituye o no una falta a la probidad o a la ética, y también puede hacer denuncias de manera tal de que pueda entregar la información sin correr ningún riesgo. Este sistema de integridad tiene 4 patas. Uno es el código de ética, o sea, que dice qué debiéramos hacer, qué es lo correcto. Tiene una estructura interna que es básicamente los que reciben todas estas consultas y denuncias, y que están los encargados en cada una, digamos, de las direcciones, y que se hacen cargo de procesar esas consultas y esas denuncias y tomar las acciones que corresponden. La plataforma misma, que tiene que estar disponible, que sea fácil, que asegure que esto es anónimo, y un plan de difusión que permite que la gente sepa que exista, que sepa que su obligación, en caso de tener una información que pudiera ser útil en esta materia, darla a conocer, y cómo la tiene que hacer, dar a conocer. Bueno, este es el sistema de integridad que tienen numerosas instituciones de tamaño, digamos, importante, que tienen un buen sistema de control, está basado sobre esto, y esto es lo que hoy día, digamos, dispone el ministerio a partir de esa época. Y por supuesto, esas denuncias dan origen, en caso de que tengan sustento, dan origen a todas las acciones correspondientes, ya sean disciplinarias, denuncias o lo que sea necesario para avanzar. Además de eso, se creó lo que se denomina el Plan Ministerial Anticorrupción, el cual tiene 4 ejes importantes, y que voy a explicar muy brevemente. El primer eje tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura de la organización. Ya lo mencioné, el trabajo desde los jefes superiores, desde las personas más importantes del ministerio hacia abajo, todos están involucrados en el tema de la probidad y la transparencia, y con, ya lo mencioné, reforzando lo que es la prevención y las correcciones. Esto incluye también la difusión, la inducción, la capacitación, particularmente a los inspectores fiscales. Ya vimos que varios de los casos que vimos en el recuento de los últimos más de 10 años, 13 años, involucra a inspectores fiscales que, claro, tienen mucho que decir. Son los que pueden decir si hay que pagar o no pagar un determinado trabajo, son los que permiten, digamos, tomar decisiones, y esas personas, por lo tanto, con mayor razón, tienen que estar capacitados, tienen que estar dentro de esta cultura organizacional en materia de prevención e integridad. Actualización y creación de los códigos de ética. Había un código que no estaba disponible porque no existía la Dirección General de Concesiones. Antes había la Dirección de Concesiones,
pasó a ser una dirección general, hubo que adecuar eso, se actualizó y se creó, digamos, ese código de ética. En segundo lugar, el segundo pilar tiene que ver con la gobernanza activa de este riesgo, ¿no? Porque obviamente el Ministerio mueve una enorme cantidad de recursos, los recursos son del Estado, no tienen un dueño que esté encima, por lo tanto requieren de un grupo importante de controles, y así que esto requiere considerar que aquí hay un riesgo y que hay que estar actuando. Entonces, aquí hay algunas cosas que se han hecho para que esta institucionalidad sea más robusta, y también para que estos dos sistemas que hablé al principio en realidad no operaran como dos entes independientes, porque básicamente uno es como un subconjunto del otro. Uno tiene que cumplir una norma legal para el lavado de activos y otras cosas, pero el sistema de integridad en realidad obviamente que incluye estos tres tipos de delitos. Entonces, ¿qué cosas puedo mencionar ahí? Bueno, primero que se unificaron los sistemas de prevención y de integridad, se creó lo que se denomina el Comité de Prevención y de Ética, que es un comité a nivel del Ministerio, ¿no? El resto de las cosas que veníamos hablando eran cosas como servicio por servicio. Esto está a nivel del Ministerio. Este Comité de Prevención y Ética está formado por todos los jefes de servicio, por el encargado ministerial de integridad, por el encargado de prevención, por el jefe de la división de administración de la subsecretaría y por el jefe de gabinete del subsecretario, y donde lo que hacen es centralizar y entregar los lineamientos a todos los servicios en esta materia, integrando la información de los dos sistemas que acabo de mencionar. Entre las cosas que tiene que hacer, por supuesto, puede sugerir cambio a los códigos de ética para poder reforzar algún elemento, generar estrategias para promover y fortalecer la ética, y muy importante es el que está revisando los reportes de casos registrados en la plataforma de integridad. No es que conteste ese comité, este es un comité que mira lo que se recibió, lo que se respondió, cómo se actuó, y mira eso, digamos, al menos semestralmente. Mira cuáles no se han concluido, por qué están abiertos, mira también si hay casos que son recurrentes, lugares, oficinas, direcciones, regiones, donde esto está mostrando una situación que podría mostrar una situación que va más allá de una denuncia en particular, para poder generar acciones preventivas cada vez que lo requiera. Y junto de eso, como ya lo mencioné, como se juntaron estos dos comités, digamos estos dos sistemas, el de prevención y el de integridad, hay un subcomité que hace la tarea legal de mirar lo que son las operaciones sospechosas de estos tres tipos de delitos que la ley establece que hay que reportar a la UAF, y por lo tanto ahí hay 4 personas que son no solo miembros de este comité, sino que también componen este subcomité que analiza las operaciones sospechosas e indica entonces cuáles de ellas cumplen las normas de la ley de prevención de delitos, y se informa a la unidad de análisis financiero para que tome las medidas que corresponden. Junto con eso, se ha ido intentando, digamos, capacitar a los encargados de prevención de cada dirección sobre la gestión de los riesgos, o sea, definir claramente cuáles son los riesgos, cuáles son las alertas de corrupción, ir aprendiendo de este devenir, cuáles son los elementos que hacen que sea más probable que haya un problema en esta materia y cómo podemos prevenirlo. El tercer pilar que tiene esto son intentar tener procesos y controles que sean lo más sólidos posible. Y en esto, en 2 campos, no solamente en vialidad misma, esto es replicable a los otros servicios, ¿eh? Pero ya que estamos hablando de vialidad, lo menciono con vialidad. Pero no solamente con vialidad, sino que también la Fiscalía. La Fiscalía tiene un trabajo y una función que cumplir, y por lo tanto hemos establecido que la Fiscalía Nacional tiene reuniones periódicas de coordinación con los fiscales regionales, como mínimo son 8 al año,
en los cuales se revisa lo que está sucediendo en cada una de ellas y se asegura de que las normas, los procedimientos, los criterios que se están aplicando en cada una de las regiones sean compartidos con lo que tenemos como criterios a nivel nacional. De la misma manera, Vialidad, desde el nivel central, se tiene la obligación de que, independiente de que los sumarios y las investigaciones las lleven los fiscales instructores y los investigadores a nivel regional, si así corresponda, lo importante es que se terminen a tiempo, ¿no? Sobre todo que no hayan prescripciones. Y por esa razón, entonces, se lleva un control de cuándo se iniciaron, dónde están, qué tiempo disponen, de manera tal de que no terminen en nada, como han terminado algunas de las investigaciones, producto de que simplemente corre el tiempo y prescriben los casos. Y de esa manera, entonces, la tarea de supervigilar que eso funcione le corresponde al director nacional. Finalmente, en este tema de procesos y controles robustos, decir que también es muy importante lo que uno puede hacer a través de las auditorías y de los sumarios. Primero que todo, en lo que quiere en la Fiscalía, que ya mencioné que tiene una tarea importante. Cuando iniciamos el gobierno teníamos en este equipo de fiscalización de la Fiscalía, teníamos 9 funcionarios, de los cuales 5 no eran abogados, 2 estaban en comisión de servicio. O sea, teníamos solamente 2 funcionarios, abogados, expertos y conocedores de este tema, de los 9. Actualmente, de los 9 funcionarios, 6 son abogados con experiencia en materia de tramitación judicial o sumarial. O sea, se ha dado mucho más consistencia y capacidades a este equipo, pero no solamente eso, sino que además se ha implementado un sistema de control de gestión de la tarea que hacen, con el objeto que ya mencioné antes también a nivel de vialidad, es decir, asegurar que los procesos sean rápidos, que no se placen los plazos que terminan, digamos, haciendo esto a veces inútiles, que las actuaciones sean oportunas. En agosto del 2019 se levantó toda la información de todos los sumarios y a partir de julio del 2020 se implementó un sistema de sumario a nivel de todo el MOP. Insisto que yo estoy hablando aquí de vialidad, pero esto es válido para todos, porque esto no sabíamos que íbamos a tener un problema en vialidad, sabíamos que podíamos tener un problema en cualquier parte, por lo tanto esto es para todos. Y entonces a partir de julio del 2020 contamos con un sistema de sumario a nivel del MOP que permite a nivel central llevar el control y seguimiento de todos los procesos disciplinarios iniciados, evitando, ¿no es cierto?, que tengamos, como ya mencioné, la prescripción de las acciones. Segundo, en materia de denuncias, ya mencioné que es muy importante, dado los sistemas de control que tenemos, los que ya mencioné, las denuncias de los funcionarios son una información súper relevante, y un elemento crucial en el sistema de control, y por lo tanto es también importante estar seguro que esas denuncias que se reciben estén sistematizadas, se sigan adecuadamente, estén ordenadas, y de esa manera entonces todo eso es algo que está permanentemente en nuestra preocupación. Y esto permanentemente se le está, digamos, señalando a todos los fiscales en cada una de las regiones. Después tenemos en materia de auditorías y sumarios ya directamente en vialidad. En vialidad, aparte de la Fiscalía Nacional, tenemos un equipo en el área de sumarios de la Dirección de Vialidad a nivel central que tenía solamente 2 profesionales. Esos 2 profesionales fueron aumentados a 7. Hoy día tenemos 5 abogados actualmente, cuya función es sustanciar los procesos, capacitar a los fiscales e instructores que están en las regiones, a los encargados regionales de sumario, redactar las propuestas de resolución, en fin, aplicar las sanciones, en fin. Hoy día a nivel central de vialidad hay un equipo profesional dedicado a esto, y esto ya lleva un buen tiempo, de manera tal de que hoy día hay un equipo que funciona, con gente capacitada, y que puede no solamente realizar su trabajo, sino que además puede apoyar a las distintas regiones.
Y finalmente, el último pilar es lo que denominamos decisiones con información, y que, por ejemplo, incluye que esto también es algo que está metido dentro de los indicadores de gestión de las distintas unidades. Por ejemplo, en vialidad está incorporado al convenio de desempeño colectivo el levantamiento de los procesos de riesgo, de prescripción, y si eso se cumple, bueno, las metas de gestión están bien. Si no se cumplen y empezamos a tener prescripciones de algunos sumarios, bueno, eso entonces no se cumplió. Quería mostrarle algunas cifras de lo que eso se ha traducido. Ahí tenemos, por ejemplo, esto ya es el tema específico, ya no lo general, sino cómo esto general influye sobre lo que tenemos hoy día. Y ahí tenemos, por ejemplo, en materia de auditorías, en la Araucanía, en vialidad, y esto no es actual, sino que estoy solamente tomando entre 2015 y 2017 versus 2018-2020, las auditorías en vialidad de la Araucanía se han aumentado en un 70%. Y no solamente las auditorías se han aumentado un 70%, sino que los sumarios se han aumentado en 2,3 veces. Teníamos 24 sumarios, hoy día tenemos 54 sumarios, porque además, digamos, estas auditorías que se han realizado han dado como resultado un mayor número de elementos para realizar sumarios por la detección de cosas que pudieran ser contrarios a la ética o a la probidad. Así que en esto es algo que a nosotros nos preocupa enormemente, es algo que no solamente nos preocupa en vialidad y no solamente en la Araucanía, por supuesto que en vialidad, que es el mayor de las direcciones, y en la Araucanía, que es la más importante o una de las más importantes de las regiones de vialidad, es específicamente importante, pero las normas y los criterios que se están aplicando para intentar, nunca es perfecto, nunca va a evitar, pero la cosa es detectarlo rápidamente, poder tomar las sanciones. Es decir, esto es una lucha permanente, nada es perfecto, nada va a eliminar que haya personas que se aprovechen y encuentren nuevas maneras de hacer delitos, pero por lo menos crear esta cultura, crear los controles, crear los procedimientos, que la gente lo tenga claro, y que sepa también que una vez que se produce algo, se investiga, que el riesgo de que lo pillen es alto, y que una vez que lo pillen, la sanción va a ser ejemplar. Eso, presidente, respecto de este tema. Yo también tengo algunos datos de la otra pregunta que me había hecho la comisión, que es del tema de los actos de violencia, pero no sé si lo quiere que lo mencione. Sí, adelante. ¿Sí? Adelante, ministro. Bueno, sí, son más que nada darles información, ¿no? Los actos de violencia en estos mismos, lo tomé en estos mismos periodos. Si vamos a la que sigue, por favor, Nicolás. Los actos de violencia entre el año 2008 y 2021, primero en administración directa, es decir, donde están nuestros propios funcionarios, porque después voy a dar algunos datos de los contratistas que trabajan para nosotros, que también es relevante, porque naturalmente que eso influye en toda la acción que tenemos que hacer. Si las personas que están contratadas para hacer nuestras obras no pueden trabajar o son dañadas, ellos o sus funcionarios o sus equipos. Entonces, en situaciones de riesgo, y entendiendo, digamos, situaciones de riesgo, cosas que tenían algún riesgo de que hubiera alguna afectación de las personas, desde el año 2008 a la fecha hemos tenido 10 situaciones de riesgo. Esto no es lo mismo que cuando queman las maquinarias. La maquinaria la pueden quemar y puede ser en la noche cuando no había nadie, puede ser que no hubo riesgo para las personas, les dijeron, oiga, váyanse corriendo, y no, estos son 10 situaciones de riesgo donde hubo riesgo de haber salido con heridos, y de hecho tenemos 5 funcionarios lesionados en este periodo. Por otro lado, insisto que son 2 paquetes que se intersectan en una parte y son lo mismo, pero en otras son diferentes. Hemos tenido atentados con pérdida de maquinaria de propiedad de la Dirección de Vialidad. Desde el año 2008 a la fecha se han producido 6. El primero ocurrió el año 2013.
desde el año 2016 a la fecha hemos tenido uno por año, excepto el año 2019 en que no hubo ningún atentado. Y en total, en esos 6 atentados, hemos perdido 17 equipos por un valor de 2.200 millones. Eso es lo que ha afectado directamente a las máquinas y al personal propio y directo de vialidad en la Araucanía. En lo que refiere a actos de violencia que hayan afectado a contratistas, y aquí me voy a referir a los atentados en que ha habido pérdida de maquinaria en la región de la Araucanía y también a Arauco en Biobío. Desde el año, los datos que tenemos son desde el año, esto está tomado del catastro que realizó y levantó la Cámara Chilena de la Construcción. Desde el 2015, así que no es la misma unidad de medida que lo anterior, que era desde el 2008. Hemos tenido 18 atentados con pérdida de maquinaria a contratistas que estaban trabajando para nosotros. Y en ese periodo esas empresas han perdido 72 equipos por un valor de 5.400 millones. O sea que las mayores pérdidas en realidad están acá. Bueno, la mayor cantidad de obras también se hacen a través de contratistas. A diferencia de lo que uno tiene en mente, las pérdidas en los años anteriores han sido bastante superiores a las que hemos tenido en los últimos años. Y ahí se pueden apreciar cuánto han sido las pérdidas que hemos tenido. El año 2015, los ataques a maquinaria produjeron pérdidas de maquinaria por 1.200 millones. El año 2016 fue 0. El año 2017, 1.600 millones. El año 2018 esto se redujo a 300 y el año 2019 fueron 600. Y el año 2020 estuvimos en 1.400 millones. En promedio, estos 3 últimos años hemos tenido 780 millones y en los años anteriores tuvimos un promedio de 933 millones. El año 2021 llevamos la cifra que está ahí, pero no la quiero comparar con lo otro porque solamente algunos meses del año y por lo tanto obviamente no es comparable, ¿no? ¿Qué hemos hecho en materia de la violencia? Esto es como equivalente a lo que estaba mencionando, digamos, anteriormente, dentro de lo que podemos hacer, porque obviamente no tenemos una manera de podernos defender de los violentistas armados. Pero tenemos, en primer lugar, un protocolo de acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción del año 2019, que en lo grueso, digamos, lo que hace es que a priori, esto es muy importante, a priori, no ex post, sino que a priori, antes de la licitación se determinan los contratos que son elegibles. Los contratos elegibles son contratos que se consideran de alto riesgo. Los contratos que se consideran de alto riesgo en zonas críticas, donde hay muchos ataques. Señalar que acá, además, en materia de caminos, es donde está el mayor riesgo. No hemos tenido nunca un atentado, por ejemplo, en obras de agua, porque las obras de agua están relacionadas con una comunidad en particular. La gente considera ese sistema de agua propio de esa comunidad. El camino, como dice el dicho, no es ancho y ajeno, ¿no? Cruza mucha gente y hay menos apropiación del camino. Si bien la gente, si no tiene un buen camino, le deteriora enormemente la vida, pero no hay esa propiedad del camino como hay del sistema de agua. No hay un comité de agua potable equivalente para el camino, no hay un comité que se dedique al camino. Entonces es más ajeno. Entonces esto donde se ha notado es en los caminos y entonces en vialidad lo que tenemos es, como digo, determinamos contratos elegibles a aquellos que tienen alto riesgo por la violencia en la zona y los riesgos de la zona donde se va a realizar. Esos contratos tienen entonces la posibilidad, no la seguridad, de que si efectivamente la violencia se genera y eso genera impedimentos para, por ejemplo, que llegue el personal a trabajar, que el contratista no pueda cumplir con el uso de una o de más máquinas, que no se puedan ejecutar los trabajos previstos en el contrato, entonces las autoridades de vialidad tienen, una vez verificado que esto se debe no a una falta de
dedicación y una falta de profesionalismo de la empresa, sino que realmente se debe al riesgo o a los ataques sufridos, puede, digamos, permitir que todas esas cosas sucedan y que no haya multas en el contrato. En segundo lugar, estos contratos elegibles establecen recursos para hacer partícipe a las comunidades aledañas en la conservación de estos caminos, es decir, incluyen la contratación de un gestor que hace el relacionamiento con estas comunidades desde antes de que se inicie el camino. También en estos trabajos se hace, digamos, un trabajo colaborativo con la CONADI para poder facilitar la disposición de los terrenos y también el relacionamiento con las comunidades correspondientes por donde va a pasar el camino. La UGAT, que es la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial que tiene el MOP, se involucra directamente en este tema, de manera de estar absolutamente seguro que lo que se está haciendo no tenga una contraindicación medioambiental o territorial o algo que pueda causar, digamos, si bien siempre estamos preocupados de eso, aquí somos especialmente cuidadosos para no causar, digamos, algo que pudiera provocar una dificultad. En segundo lugar, esto se partió a partir de eso, se hizo el año 2019. El año 2020 agregamos, no reemplaza, agregamos un protocolo de acción ante las situaciones de crisis, que nuevamente es específico de la Dirección de Vialidad, que es donde está concentrado el problema, más que en otras direcciones. Y que lo que hace básicamente es tener a la gente preparado para tener un protocolo de lo que debe hacer en caso de que tenga realmente una amenaza, que siente inseguridad, que sea atacado, bueno, cómo debe comportarse y qué es lo que debe hacer. Esto que aparece aquí no es solamente respecto de la violencia, sino que es general. Un punto específico tiene que ver con un ataque violento en una zona, digamos, de la Araucanía o de otro lugar. Pero esto puede ser también otros problemas que puedan suceder en las obras, producto de un accidente, un desastre natural, en fin. En el caso de la seguridad de vialidad en Cautín Mayeco, tenemos protocolos, tanto en Cautín como en Mayeco, que tiene un procedimiento especial de cómo se tienen que efectuar estos trabajos en las zonas, como digo, más peligrosas. Hay un programa de visitas previas a los lugares, de trabajo con los vecinos, de conocimiento de las circunstancias, de tomar decisiones preventivas en caso de que las circunstancias así lo ameriten. Tenemos además algunos lugares donde trabajamos por administración directa y preferimos eso al trabajo, digamos, con empresas contratistas, y eso resulta más adecuado para el trabajo con las personas que ahí viven. Elaboramos informes de las situaciones de violencia ocurridas de manera tal de poder sacar lecciones y también de entregárselo a las autoridades correspondientes. Y por supuesto también tenemos un canal de información y de trabajo con Carabineros, con la PDI, etcétera, que nos permiten en forma rápida y también en forma preventiva, después, pero también en forma preventiva, poder solicitar su colaboración en las distintas circunstancias de acuerdo al riesgo que vemos en cada lugar. Así que eso es, presidente, y a su disposición. Gracias, ministro. ¿Podemos? Ahí. Se ofrece la palabra. La palabra, quien quiera intervenir, que levante la mano. No veo. ¿Nadie? No, presidente, interesante, el ministro sí, podría mandarnos a la comisión. Nos podría mandar el ministro a la comisión. ¿El diputado Sandón?
Perdón. Sí. No, Sí, diputado Sandón. Yo pero antes, diputada, le iba a pedir al ministro, cierto, que nos hiciera llegar la presentación a la comisión, por favor. Eso es. Entonces, diputado Sandón, le ofrezco la palabra y después si la quiere usar el diputado René Manuel García. No, es algo muy corto, presidente. Muchas gracias, ministro. Agradecer la información. Dentro de todas las cosas que dijo, que hoy día lo único que existiría como en curso, dentro de las cosas, es una presentación que hizo el ministro Palacios, al parecer, o sea, a la Fiscalía o al órgano pertinente, y que en el caso de don Gustavo Abún, la Fiscalía decidió recientemente no perseverar. ¿Le indican cuál sería el motivo por qué no persevera o sencillamente se cierra sin dar ningún tipo de explicación? Muy bien. ¿Quién más va a hacer alguna pregunta? ¿No? Yo le quería hacer algunas preguntas, ministro, también. Recibimos acá al director regional de Vialidad. Él señaló que había un sumario y quiero saber, me impresiona que hubo un acto de apresurado con el director regional de Vialidad en las medidas que se tomaron de su presentación acá. Él hace acá una presentación clara en su momento, que algo que a esta comisión le pareció en su momento que eso pudiese configurar, ¿cierto?, la intervención de terceros a favor de el señor Fulgieri, y finalmente el ex director Toledo termina siendo responsable un poco de la situación de lo que ocurre ahí en este tema de caso Fulgieri que usted mencionó. Y hay una preocupación respecto a la justicia en su imagen pública, en todo, y finalmente haber centrado todo en el señor Fulgieri, en el ex director Toledo. Segundo, en el término de la probidad, usted mencionó que hubo en su momento por el tema de participación política de el Seremi Vallejos en su oportunidad en una municipal. Yo quiero decirle, ministro, que le pedí al director nacional de Vialidad que nos enviara el instructivo que él le señaló al Seremi en la región de la Araucanía, porque según el Seremi en la región de la Araucanía, que está haciendo propaganda radial en forma sistemática por cada proyecto que se hace en la radio, y él es precandidato de la UDI, entonces el Seremi... ¿Perdón? Entonces pasamos de Vallejo al actual. Exacto. Entonces al actual, al Seremi Leal. Entonces yo le pedí al director nacional de Vialidad, director nacional, que nos enviara por oficio cuál había sido la instrucción que le había repartido respecto a que se señalara en los medios, en cada medio, en Comuna y en Radio Bio Bio, etcétera, la propaganda, por cada camino que se hace, por cada PR, un tema. Entonces me preocupa respecto al tema de probidad aquello, ¿no? Quiero señalarlo. Tercero, creo que hay un problema serio de lo que hemos recibido en el funcionamiento de los proyectos en el día a día. Yo realmente he quedado sorprendido de la presentación que usted nos hace, ministro. Cuento que es una presentación muy maciza. Yo quiero decírselo, creo que es una presentación maciza en donde se nota claramente la intención, y no solo la intención, el accionar del ministerio en regular temas de probidad y transparencia. Creo que a mí me deja sumamente satisfecho lo que hace el ministerio en esta materia, me tranquiliza, digo, porque creo que hay acciones muy concretas que me parecen muy bien acertadas. Pero me preocupa en el día a día que hay muchas denuncias y quedan como en nada en respecto al accionar en lo que tiene que ver con APR, con Vialidad, con otros servicios, en donde la gente hace denuncias pequeñas de que las cosas no están concordando, etcétera, y eso siento que queda poco resuelto en la presentación que usted nos hace respecto a la eficiencia del Estado. Y finalmente quisiera preguntarle respecto a la última presentación que usted nos hace respecto al tema de la violencia en la región de la Araucanía. ¿Qué está ocurriendo realmente? Porque se comunicaron antes de hoy día, en la mañana y el fin de semana, algunos dirigentes respecto a
algunos caminos y todos habrían tenido reunión. Me dijeron que habían tenido reunión con usted también o con alguien del ministerio respecto a muchos trabajos que se habían detenido a raíz del tema de violencia. Y yo de lo de la presentación que usted hace, que no hay una moratoria en los trabajos, sino que más bien hay un caso a caso. Entonces quisiera decir bien, ¿cómo vamos a avanzar en ese sentido en la región de la Araucanía y en particular en esta zona de conflicto, si esto es una cuestión generalizada o un caso a caso respecto a el llevar adelante algunas obras que están en periodo de ejecución? Son varias preguntas que tiene tanto en su presentación, ministro. No sé si alguien más quiere. Perdón. A ver. No, Ricardo. Nadie más. El diputado Mellado. Ricardo. El diputado Mellado quiere decir ahí. Ricardo, Sí, no, diputado yo Mellado. tengo una pregunta bien simple que se la hice también al director del MOP y a otros anteriormente, y quisiera ver si el ministro nos puede contestar, porque la verdad es que me llama poderosamente la atención que una persona que no tiene experiencia absolutamente ninguna en caminos, de la noche a la mañana siendo dentista como el señor Fulgieri, llegue a tener obras tan importantes como pavimentar caminos y estar poco menos que en clase 1 como contratista del MOP. Entonces me preocupa cómo es la calificación que tienen que tener las empresas y los empresarios para ir accediendo a las obras y el tamaño de las obras que se le dan como contratistas. Entonces eso a lo mejor habla mal de la misma gente del MOP que le da a gente sin experiencia algún tipo de obra que al final no evalúa si está bien hecho el diseño o no, se va a la obra, pide aumento de obra, empieza a trabajar y después le echa la culpa al MOP, siendo que él tampoco tiene la expertise. Entonces, si me puede contar cómo califican a las empresas que entran a trabajar en el MOP y cómo le dan cabida, ¿cierto?, a este tipo de empresas que no tiene experiencia previa, no sé cómo entra ahí y nadie me ha contestado eso, y que la verdad es que va escalando ¿cómo se llama?, a obras de un tamaño para una empresa de una experiencia grande. Eso es todo, presidente. Gracias. Muy bien. Ministro. Gracias. Bueno, algunas puedo contestarlas, otras no puedo contestarlas. Parto por la primera de la diputada Sandón. ¿Por qué no perseveró la Fiscalía? No sabría decir. Puedo dar lo lógico y natural, ¿no? Hicieron una investigación, tuvieron toda la información. Si no perseveró y no lo formalizó es porque no consideró que hubiera, digamos, una información que fuera constitutiva de delito, si no tendría la obligación de haber perseverado. Pero no tengo ninguna información particular, no sé qué trabajo hicieron o no hicieron, así que no puedo colaborar mucho más que con una cosa general nomás, ¿no?, que es una indicación de que por lo menos no encontraron un delito que pudieran perseguir. Después, respecto al caso Fulgieri, que lo pregunta el presidente y también el diputado Mellado, el caso, digamos, Fulgieri es un caso que tiene la dificultad de estar demasiado cerca, ¿no? Que está en investigación tanto internamente en el Ministerio como también en la Fiscalía, al menos en una de sus aristas. Y efectivamente, como ustedes lo señalan, hay distintas versiones. Está la versión de él, está la versión del anterior director regional de Vialidad, existen múltiples, y nosotros no participamos de ninguna de ellas en particular. Nosotros lo que nos interesa es que las cosas funcionen bien, y nos parece que en el caso del director regional de Vialidad, quisiera yo decir que él no ha pagado ningún costo que sea porque se le haya considerado culpable de nada, ¿no? Simplemente que cuando una persona está en un cargo de responsabilidad, cuando está siendo cuestionado, cuando, digamos, está siendo objeto de una investigación y al mismo tiempo tiene que dirigir a la principal unidad que tenemos en el país, no parece conveniente que ambas cosas se hagan al mismo tiempo y simplemente por una cosa para mejor de él y para mejor de la dirección,
era preferible que tuviera otro cargo, que no tuviera esa exposición, pero no supone ninguna, digamos, decisión de culpabilidad o de, en fin, esto es algo que tiene que sí determinarlo el sumario en lo que es lo administrativo y sí la fiscalía si es que lo considera en esta materia. Pero hubiera sido, creo, con la exposición pública que todo esto tuvo, hubiera sido negativo para Vialidad, negativo para él, seguir en ese cargo durante este periodo. Por el contrario, al no estar él ahí, Vialidad pudo seguir, digamos, funcionando sin ningún problema. Entonces, esto no constituye ningún apoyo para ir al otro lado de la medalla tampoco, ni tampoco constituye ninguna, digamos, presunción de culpabilidad respecto de la empresa, ni del señor Fulgieri, ni de otras personas, sino que simplemente nosotros realizamos lo que nos parece son las atribuciones que nosotros tenemos que tomar. En lo que refiere al trabajo con el Ministerio de Obras Públicas, la empresa del señor Fulgieri abandonó los trabajos que estaba haciendo, no los terminó y por lo tanto, de acuerdo a las normas y de acuerdo a la ley, nosotros estamos obligados a terminar esos contratos y eso es lo que hemos hecho. Y eso además trae aparejado una sanción que tiene que ver precisamente con lo que algo se preguntó aquí, voy a ir al tiro a lo que preguntó el diputado Mellado, que tiene que ver con el registro contratista, ¿no? No solamente se produce una término de los contratos, no solamente, digamos, se lo hace con la multa correspondiente, con las boletas correspondientes y todo lo demás por no haber terminado los trabajos, sino que al mismo tiempo también eso tiene una consecuencia, pero que es automática, que lleva a que tiene que ser suspendido, digamos, del registro, y la que toma la decisión de cuánto tiempo suspendido los registros es la Comisión de Registro, y está aquí en el informe que les acabo de dar, que la Comisión de Registro hoy día tiene una propuesta al frente de una suspensión de 5 años del registro de contratistas de la empresa del señor Fulgieri, pero ha pedido más información para tomar una decisión informada y ver si corresponden los 5 años, o 3 años, o más años, o lo que sea. Así que muy pronto vamos a tener, digamos, de ese organismo la decisión. Respecto a cómo se llega, bueno, esto es en parte puede ser parte de la investigación, pero digamos, voy a explicar la regla general más que la regla específica. Está basado en la experiencia. El registro contratista tiene distintas clasificaciones, puede ser movimiento de tierra, construcción de edificios en altura, o sea, tiene varias categorías, ¿no? Para que las personas puedan participar en un contrato, la empresa tiene que demostrar que tiene la experiencia para poder realizar ese contrato. Y mientras más grande es el contrato, más grande es la experiencia que tiene que tener. Estoy hablando en términos muy genéricos, pero esa es la base de todo. Para cada tipo de contrato, dependiendo de qué tipo de obra se va a realizar, él tiene que estar clasificado en el registro de contratistas en esa categoría y tiene que tener la categoría que corresponde a esa licitación. Mientras más grande la licitación, más alto el nivel que tiene que tener, o sea, va a estar en un contrato muy grande, tiene que estar en primera categoría en ese tipo de trabajo particular que se va a realizar. Ahora, eso no solamente tiene que ver con la empresa también puede obtener esa participación en base a los profesionales que tiene, porque no se mide la experiencia en base al dueño. Lo que se mide son los talentos y capacidades que tiene la empresa. El dueño de la empresa puede ser una persona que no tiene experiencia, pero los que conforman la empresa tienen que tener la experiencia, ¿no? Entonces lo importante es que quiénes van a hacer la obra, quiénes son y esas personas tienen o no tienen, y por lo tanto también el registro obliga a tener determinados profesionales dependiendo de los rangos y los niveles en los cuales se está. De hecho, uno puede comprar una empresa que tiene un determinado nivel, ¿no? Entonces,
De hecho, para algunas personas puede considerarse un valor, ¿no? El que ustedes ven, ¿no?, que se vende tal empresa que está clasificada en primera categoría en tal cosa. Porque esa empresa tiene la capacidad, no necesariamente el propietario. Pero el caso particular del cual se pregunta, esa es la teoría general, el caso particular del que se pregunta si hubo o no irregularidades en cómo llegó a los contratos, eso yo no podría, digamos, contestarlo porque no están, digamos, los sumarios, yo mismo no los conozco, son secretos mientras no sean, digamos, finalmente sancionadas las personas. Así que no podría decir el detalle de si hubo o no alguna irregularidad en el caso particular, pero en lo general ese es el procedimiento. Se llega justamente por experiencia y se llega porque tiene una capacidad demostrada con obras anteriores de que es capaz de hacer esa obra en esa categoría de obra particular. Y mientras más grande, más alta tiene que ser esa, digamos, experiencia. Después, me alegro y espero que sea compartido con los otros miembros de la comisión que al presidente le parezca, digamos, positiva la presentación. Créame, presidente, que este es un tema que nos preocupa enormemente. El ministerio tiene una inmensa capacidad para hacer obras. Hoy día tenemos, no sé, entre 2.000 y 3.000 obras en distintas partes del país. Tenemos un presupuesto de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, se siente digamos, la responsabilidad de tener esa cantidad de recursos, además distribuidos de esa manera tan amplia, desde pequeñas obras en una pequeña comunidad indígena en la Araucanía, o a lo mejor en un camino en Magallanes, en Tierra del Fuego, que estamos haciendo, y también en Puerto Williams, e incluso en la Antártica, estamos haciendo obras, hasta la más grande de las autopistas, o el puente Chacao, o el superaeropuerto de Santiago. Entonces tenemos de todo tipo, en las más variadas especialidades, y tenemos un ministerio que tiene 11.000 funcionarios, y por supuesto que uno depende de la probidad y lo bien que haga su trabajo cada uno de ellos, pero uno puede delegar el trabajo, pero no delega las responsabilidades, y por lo tanto, si alguno de ellos comete alguna irregularidad, siempre uno tiene que responder, aunque no sea culpable legalmente, pero sí tiene que explicar por qué hubo una falla. Intentamos que no haya, que haya menos fallas, no que no hayan fallas, porque es muy difícil e imposible, pero hay fallas, y eso, usted mencionó pequeñas denuncias de APR, cosas, no sé si entendí bien, pero yo distinguiría entre la falta de eficiencia y la corrupción. Eso es. Claro, eso, ministro. Yo estoy seguro que hay, digamos, con razón o sin razón, personas que reclaman mayor celeridad o mejor ejecución de las obras que resuelven sus problemas, ya sea una PR, ya sea un camino, ya sea un borde costero, ya sea cualquiera de las cosas que hacemos. Sin duda, en eso el Estado y también este ministerio está al debe. Tenemos el mejor ejemplo del agua potable rural. El Estado se reservó el agua potable rural para resolverlo, digamos, pura y exclusivamente a través del Estado, y tenemos 700.000 personas que no tienen un buen acceso a agua potable. Entonces, uno no puede decir que las cosas están bien hechas. Se deberían haber hecho mucho mejor, ahora, antes, y seguro que para el futuro también van a haber fallas. Así que en eso, digamos, no me cabe duda que en distintos lugares podríamos hacerlo mejor y más rápido. Y el Estado tiene, no solamente por culpa de la falta por problemas que tengamos nosotros, también porque las otras organizaciones que tiene el Estado, y a veces la normativa es sumamente lenta, sumamente engorrosa. A veces los controles son muy positivos, pero otras veces son duplicados o triplicados, y eso hace que los tiempos sean duplicados o triplicados. A veces tomamos una decisión para cuidar un cierto aspecto, pero no nos damos cuenta que eso va a terminar siendo también un retraso de otras cosas, que va a significar un atraso en resolver muchos problemas. Pero en fin,
Solamente quiero decir que si la cosa tiene que ver con eficiencia, sin duda que la hay, y deben haber muchos, conozco muchas y seguramente hay otras que no conozco, donde se podría hacer con mayor celeridad y con mayor calidad. Pero si hubiese alguna denuncia que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con mal uso de los recursos, eso sí yo le pediría que nos la haga llegar, porque sí tenemos los sistemas, sí tenemos la manera, sí queremos captar toda la información que pudiera surgir, porque eso nos ayuda, incluso si no es cierto. Incluso si no es cierto, nos permite encontrar a veces un camino que podría haber sido y que podemos cerrar esa puerta con anticipación para que no vaya a pasar en el futuro. Entonces, eso con respecto a denuncias por eficiencia o por otra cosa. En materia de trabajos detenidos por la violencia, yo distinguiría, nosotros estamos en el sistema caso a caso, ¿no? Y en general no tenemos trabajos detenidos. Pero tenemos un caso particular ocurrido hace poco tiempo, que es el ataque que tuvimos, digamos, a una maquinaria, con además violencia a una de nuestras personas, a uno de los funcionarios. Entonces, eso pasó, después vino un caso en que atacaron a una empresa constructora. O sea, se produjo una situación puntual muy compleja, que estaba asociado además al tema de este campo forestal donde murió Pablo Marchán, donde después hubieron sucesivos ataques y nuevas balaceras, y por lo tanto hay una situación de enorme riesgo en un cierto sector. Nos pareció que durante algunos días suspendimos las obras que estuvieran relacionadas con la zona donde podía producirse un daño. Nos pareció que era más que el costo de detener por unos pocos días era más chico que el riesgo de que alguna persona pudiera salir dañada. En vista de eso, entonces, efectivamente tuvieron algunos pocos días donde la cosa se detuvo, una semana, y luego de eso hemos comenzado, digamos, a volver al trabajo con las precauciones naturales en los lugares más peligrosos. Originalmente esto de que nosotros suspendiéramos por unos días fue mal entendido, porque incluso algunas empresas nos llamaban, empresas privadas, me refiero contratistas, y decían, oiga, yo tengo la obligación de trabajar, porque así lo dice mi contrato, y usted suspendió la obra y usted dice, yo no trabajo más. Entonces, ¿cómo me pide a mí que yo vaya para allá? Y bueno, y obviamente era una mala interpretación, y también a ellos les dábamos la posibilidad de suspender por unos pocos días. Yo creo que eso fue positivo, eliminó el riesgo para mucha gente, eliminó el riesgo también de maquinarias y eso también, y hoy día nos permite partir con mayor, digamos, tranquilidad. Yo quería decir que en esto, y aquí ustedes, veo que casi todos los que están acá son de la Araucanía, no todos, pero la mayoría, y ustedes conocen bien esto. Nosotros lo que estamos intentando, esto no es parte de la presentación, pero en estas zonas más duras, es aprender un poco de lo que nos ha pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido primero que los ataques están concentrados en aquellas cosas en las cuales las personas sienten la obra más alejada. Nunca hemos tenido un problema en una PR. No hemos tenido problemas en los bordes costeros. Los problemas están específicamente, digamos, en cosas que hemos tenido algún grado de conflicto con los aeropuertos, no hemos tenido ataques precisamente, pero sí, porque son muy controlados, pero sí, digamos, el aeropuerto de Temuco en su momento fue un conflicto, pero en lo general los problemas son los caminos. Entonces lo que estamos intentando es que la gente se apropie del camino, o sea, que la gente se sienta responsable de su camino, y para eso entonces estamos cambiando esto en el sentido de que en las zonas más complejas iniciamos un programa que está partiendo, ya hicimos los primeros trabajos en Ercilla, en las zonas más duras funcionó bien, sin ataque y al contrario con la gente trabajando con nosotros, que se basa en que la primera parte es que no hacemos ningún trabajo en esas zonas
si no es previamente conversado con la comunidad y que la comunidad misma sea la que priorice los trabajos. Si para ellos no es prioritario ese camino, no lo vamos a hacer. Si ese camino es prioritario, vamos a intentar, digamos, avanzar por ahí. Segundo, que la gente conozca plenamente la obra. Hemos tenido hay tanta desconfianza que la gente, cuando ve un camino, supongamos, ripiado, de alguna manera alguien dijo que iba a ser, por ejemplo, asfaltado. Y entonces dice, oye, ve, nos engañaron y el culpable es el del señor de esta empresa que nos está engañando, se está robando la plata y cree que porque somos gente pobre, porque somos gente iletrada, porque somos esto, porque somos lo otro, nos está engañando, ¿no? Hemos tenido ataques que se han producido por esa razón, porque, digamos, no ha habido la comunicación suficiente para que la gente sepa con claridad cuál es la obra que va a tener, cuál es el beneficio, que la gente aspiraba a tener una cosa a nivel 10 y resulta que lo que vamos a hacer es 5, ¿no? Entonces lo que hacemos es explicarle por anticipado, con reuniones con toda la comunidad, de cada comunidad del camino, y una vez que ellos están dispuestos a que se haga, qué es lo que vamos a hacer, y cuál es la calidad y cuál es el nivel, que no se espere más y que no se espere menos. Tercero, que quede claro que la continuidad de la obra depende de nosotros, depende del contratista, pero depende también de ellos, por lo tanto, junto con ellos determinamos dónde se guardan las máquinas, se guardan incluso en casas de la gente de la comunidad, ellos nos indican dónde se guardan, nos indican además los días que no hay que trabajar, porque hay X cosa que podría ser malentendida o que podría llevar a un ataque o es más arriesgado ese día. Pero en definitiva, para hacerlo simple, todas las acciones necesarias para poder hacer esto como que la gente sienta que ese es su camino, que él consiguió ese camino, que sabe perfectamente de qué se trata y que sabe también que si tenemos un ataque, el camino no se va a poder hacer. Esto, insisto, hemos hecho muy poquito, no puedo asegurar que vaya a funcionar, pero por lo menos ha mejorado mucho las relaciones, ha permitido iniciar caminos muy conflictivos, ya partimos con uno muy complejo, donde hay una tremenda trifulca entre las mismas comunidades y permitió incluso unir a las comunidades, y hoy día trabajan juntas comunidades que estaban muy enfrentadas. Estoy hablando, por ejemplo, de Pichún con el Lonconorí, que es una pelea pero épica, y hoy día están juntos en el trabajo de ese camino, lo estamos iniciando. Hicimos arreglos en Ercilla, hicimos arreglos en Pidima, son lugares muy conflictivos, pero fueron cortos, así que eso pero al menos se cumplió. La comunidad, ellos se preocuparon, ellos cuidaron, ellos nos orientaron y no hubo ningún problema. Eso es lo que estamos intentando hacer. No tengo la certeza de que vaya a ser una cosa que funcione, pero estoy seguro que va a ser mejor. Esto incluye en los contratos la contratación de personas que hagan esta tarea de la comunicación, ¿eh? Además, incluye que antes de hacer los caminos van las autoridades, incluso el director nacional si es necesario, pero los directores de vialidad de la zona van, se sientan con toda la comunidad, responden las preguntas. Cuando se va a licitar, los postores a la licitación los llevamos a la comunidad, a las comunidades, y si alguno de los contratistas se siente incómodo con alguna de ellas y cree que no lo puede hacer, bueno, entonces tiene toda la oportunidad de no participar, y de esa manera entonces la gente además que va a construir lo hace a sabiendas y conociendo con quiénes va a trabajar estrechamente, que son las comunidades beneficiadas del camino. Eso es un poco lo que estamos intentando. Muy bien. ¿Aló? Sí. Sí. Ah, ya. Ahí sí. Que pensé que se había ido la señal. Ya. Bueno. Y, ministro, le dejo de nuevo la solicitud que le hice al director nacional de vialidad sobre los precandidatos en Seremías. Creo que es un tema importante. Lo dejo ahí nomás, sin entrar en detalle. Creo que el tema no tiene sentido.
Ministro, quiero agradecerle su presentación. Ha sido muy ilustrativa. Nos va a servir bastante para la elaboración de nuestro informe final, creo, junto a los documentos que hemos recabado desde la Contraloría. Así que creo que hemos recibido, y del subsecretario Lucas Palazzo también, que hizo alguna sugerencia interesante. Entonces creo que hay elementos importantes. Esta comisión va a tener un informe bastante transversal, creo, porque la preocupación que hemos mostrado, o que se ha mostrado, es cómo mejoramos los mecanismos para que justamente disminuir hechos de corrupción o falta de probidad como un hecho relevante para el Estado y para un ministerio tan significativo público. Así que yo quería agradecerle su presentación y la disposición que ha tenido en esta comisión. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de esta y siendo las 7:01, ¿cierto? Esta sesión se levanta.